Tengo el placer de darles la bienvenida a este panel de Acerquemos Lectores al Idioma. Agradezco sobremanera a los organizadores de este 6º Congreso Internacional de la Lengua Española y a la Real Academia Española que me hayan designado como presidenta de esta mesa, porque ese es un honor que se le hace realmente a mi país, a la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Me siento realmente muy gratificada y les agradezco. Les doy a todos ustedes la bienvenida, académicos, escritores, asistentes al Congreso, y espero y estoy segura que el tema de este panel y las ponencias que todos los participantes van a exponer serán de suma importancia para realmente profundizar en el tema del libro. Tengo el placer de presentarles a nuestro coordinador, Carlos Leáñez, de Venezuela, nacido en Caracas en 1957. Estamos ante un hombre que con sus 56 años de vida ha sumado logros intelectuales y títulos tan importantes como diplomado en estudios generales en alemán de la Universidad de Nanterre, Francia. Es abogado cum laude por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, magíster de literatura latinoamericana contemporánea de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, escritor de obras de ficción, de trabajos sobre teoría del cuento y artículos de opinión, para no dar sino algunos datos de los muchos más que ustedes naturalmente podrán leer en la web. Bueno, él tiene el trabajo más importante esta noche en el sentido del tiempo, el interés de las ponencias y del tema y la importancia de los expositores nos hacen muchas veces olvidar el tiempo. Y él tiene el rol de hacernos acordar que tenemos un tiempo medido y que si no saldremos como la Cenicienta para la cena que nos espera. Así que, señor coordinador. Muchas gracias, presidenta. Sí. Pregunto, ¿se oye bien? ¿Estamos bien? Muchas gracias. Bueno, ¿no? ¿No se oye bien atrás? Sí, perfecto. Muy bien, bueno, estoy contentísimo de estar aquí con ustedes. Le doy muchas gracias a todas las autoridades y personalidades españolas y panameñas que han estado organizando este congreso y gracias a las cuales pues nosotros estamos aquí. Estamos entonces en el panel Abrir Lectores al Idioma. Estoy rodeado en estricto orden alfabético por apellidos de Adolfo Castañón, de México, de Daniel Domínguez, de Panamá, de Alex Grigelmo, de España, de Alejandro Katz, de Argentina, y de José Antonio Millán, de España. Un verdadero privilegio. Vamos a comenzar con Adolfo Castañón, un hombre de letras ampliamente conocido, nacido en México en 1952, hizo estudios de literatura, filosofía y lingüística por la UNAM. Su vocación literaria lo ha llevado a incursionar en la escritura en temas que tienen que ver con la lírica, con la narrativa, con el ensayo, con el aforismo, con la gastronomía, con la traducción, y seré muy breve, ya que el currículum de Adolfo y el de todos es muy abultado. Voy a ceñirme verdaderamente a lo esencial para darles la palabra. Es editor de libros y revistas, ha visitado el arte de la antología crítica, como lo hizo en La geometría de las horas de Eugenio Montejo. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, caballero de las Artes y de las Letras por la República Francesa, investigador en el Seminario de Cultura Nacional dirigido por don José Emilio Pacheco. En 2009 recibió el premio al Bibliófilo por la Universidad de Guadalajara. Y bueno, sin más, aunque habría mucho más, los dejo con Adolfo Castañón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la
acogida, en primer lugar, al gobierno panameño, a la Real Academia Española, felicidades por sus 300 años, y al Instituto Cervantes. Desde su origen, recordó Octavio Paz en su discurso La tradición liberal al recibir el premio Cervantes en 1982, España fue tierra de fronteras en movimiento y su última gran frontera ha sido América. Por ella y en ella, España colinda con lo desconocido. El encuentro con América y sus culturas distrajo a España del diálogo que sostenía consigo misma, con las culturas y lenguas árabe, hebrea, con las que colindaba y que la informaban tanto como la portuguesa, provenzal, catalana, francesa, bajo el común denominador del espacio mediterráneo. Esos orígenes de la lengua española están asociados a la práctica y a la realidad de la traducción. Desde la literatura sefardí, las jarchas mozárabes, Khalil Edibna, Alfonso el Sabio, o el manuscrito morisco del siglo XVII titulado Un Kama Sutra español, por su salvadora, la puertorriqueña y académica Luce López Baralt, el idioma español se había ido perfilando como una máquina de traducir, y en América la fonética de la otredad se vería abierta a la reflexión sobre la pertinencia de una gramática de lo otro. El impulso europeo impreso por Carlos V a una España imperial se mantendría vivo durante siglos, transformando el desafío cultural en prueba ecuménica y mesiánica, como en el caso de los evangelizadores franciscanos del siglo XVI, creadores de silabarios, instrumentos de conquista espiritual, o en pretexto, como en el náhuatl de Sor Juana, para el artificio barroco de los poemas llamados tocotines, insertos en sus autos sacramentales. Subterráneamente, la voz popular se iría corriendo entre coplas, canciones y cantares, que serían retomados en el teatro y la novela, y cuya importancia solo hoy se puede medir gracias a instrumentos como el monumental nuevo corpus de la lírica antigua popular hispánica, siglos XVI a XVIII, organizado por Margit Frank, prueba nítida de que el momento monumental de las letras del siglo de oro está asentado en un hervidero de expresiones vertidas al margen del cauce formal, y en la filigrana, en el margen, aparece el idioma como una fábrica de migraciones entre culturas, océanos, clases sociales, castas, mundos y mandos. La serpiente del idioma se mordía la cola y, para risa del traductor, le sabía a culebra, a coatl y a veces a iguana o a sirena. La transculturación, sin embargo, no puede no tener límites. Los equivalentes dinámicos llegarían a ser tan dinámicos que dejarían de ser equivalentes, como pueden mostrar las traducciones al náhuatl de los discursos agraristas de Emiliano Zapata, originalmente escritos en castellano, donde tierra y libertad no son siempre lo mismo, mientras los testamentos de las gramáticas y tradiciones supuestamente extintas, como las de ciertos códices prehispánicos, por ejemplo, el mixteco precolonial encontrado en Viena en 1677, conocido como Códice Vindobonense, pueden cobrar realidad de actas transmitidas en voz baja entre mundos beligerantes y paralelos a través de los siglos, y los mundos, en apariencia fosilizados o momificados, gozar de saludable aliento. Recuérdese el bendito fecundo vaivén del Nican Mopogua, que sustenta ese milagro de la traducción, que es el relato de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, cuyos avatares entre las lenguas ha sabido dibujar con mano maestra Miguel León Portilla. De ahí la inquietante atmósfera de necrópolis en movimiento y de galería de espejos desenterrados para saludar aquí en Panamá a Carlos Fuentes, su tierra nativa, su cuna, que puede tener una asamblea panhispánica como esta, donde palimpsesto y pentimento juegan tanto y también a la correspondencia de los calendarios. Durante muchos años trabajé en el Fondo de Cultura Económica. Uno de mis compañeros está aquí en la mesa, Alejandro Katz, y en esa
laboratorio, gimnasio, escuela, que fue el Fondo de Cultura Económica, ensayamos muchas formas de abrir al idioma a nuevos lectores a través de audiolibros, de libros para niños, etcétera. Pero uno de los proyectos que me tocó cobijar fue precisamente el de la publicación del Códice Vindobonense, que se hizo en el marco de la conmemoración del 5º centenario del encuentro de ambos mundos. Aunque la edición y la producción de estas obras, porque eran varias, eran más de 10, casi faraónicas, no fue barata y el costo de las mismas era correlativo, el proyecto tuvo, en cuanto empezó a publicarse la serie, un éxito inmediato y asombroso. Sus lectores y compradores no solo fueron, sin embargo, historiadores, arqueólogos y bibliófilos, sino, y esa fue la sorpresa, las comunidades y pueblos indígenas para quienes dichos infolios, álbumes y cajas son y no fueron, porque las lenguas indígenas no siempre son lengua muerta en nuestros países, parte de la memoria de los antepasados, alacena de los ancestros regionales y familiares, no únicamente un objeto de estudio científico o académico. Los códices eventualmente podían tener un valor pragmático, didáctico y hasta civil y político. México, parafrasear la cita inicial de Octavio Paz, era y es, al igual que España, una frontera en movimiento colindante con lo desconocido, en este caso con el presente inmediato, cuyos lectores acechaban como dioses en el destierro la oportunidad de manifestarse, y así lo han venido haciendo desde entonces. Uno de los infolios editados, como digo, fue el Códice Vindobonense. El estudio de este códice lo practicó un flamenco holandés, Marten Jansen, de mi edad, 52, originalmente formado en el estudio de las comunidades quechuas. Al visitar México y Oaxaca, su interés por la cultura mixteca coincidió con la alianza conyugal con una oaxaqueña de su edad, doña Gavina Aurora Pérez Jiménez, de origen, raíz y sangre mixtecas. El mérito singular de la lectura de Jansen del complejo códice consistió en relacionar, trabar su conocimiento derivado de la arqueología, la antropología y la historia de la escritura jeroglífica con la tradición oral viva, transmitida de boca en boca desde la colonia por los antepasados mixtecos de su esposa Gavina, para reconstruir desde su interior mismo aquella cosmología arcaica que las pinturas habían mantenido latente. Esta reconstrucción del mundo y significado de las diversas pictografías que animan e ilustran el códice, y luego otros descifrados por él, presta un sentido originario y de renacimiento a la expresión que da título a este panel: abrir lectores al idioma. Esta nueva agricultura, que es la arqueología, como la llamó José Ortega y Gasset, ese precursor que quizá no supo reconocerse a sí mismo en su ensayo sobre las Atlántidas, tiene en América, Centroamérica y México en particular, un relieve inédito. La ciencia y la arqueología contemporáneas se ven fecundadas por la savia de la tradición oral, conservada a lo largo de las generaciones al margen de las instituciones y de la lengua dominante. Es como si se pusiera agua fresca a un fósil y resucitara como pez vivo y coleando al contacto con el bien decir de su raíz. Este caso tiene réplicas, por ejemplo, en Centroamérica, en el ámbito de la lengua maya, cosa que explica en parte la proliferación editorial de nuevas traducciones en español y en inglés del Popol Vuh, el Chilam Balam, el Rabialachí, indisociables del florecimiento de la lectura y escritura de las lenguas mayas en la hora actual bajo el sol digital que nos alumbra. El hecho central subyacente es el del idioma como lengua franca, no una lengua capaz de sobreponerse unas a otras, como el náhuatl, que fue la lengua franca que los conquistadores emplearon para reducir a los fieros zapotecas, a los indios zapotecas y mixtecas que no se habían obligado al yugo mexica. Este proceso de yuxtaposición plurilingüístico abre los ojos sobre la capacidad del idioma español para funcionar como una red y formar un canal, una esponja y una válvula capaz de regular las sabias lingüísticas aborígenes
imágenes en un sentido y en otro. El idioma español no solo se abre en pos de la lectura y de los lectores hacia el futuro y hacia el afuera de las lenguas envolventes y colindantes, sino también entrañas adentro, hacia las periferias viscerales de la intimidad intercultural, intrahistórica. No solo se mueve y dilata en el plano horizontal, sino que se enriquece y carga con la algarabía de esas lenguas americanas, aunque semienterradas vivas, que hacen de su imperio una caravana en movimiento y de su fábula y producción ecuménica una idea prometedora, un etos con porvenir en lo imaginario, tanto como en lo práctico y cotidiano, lo político y lo poético. No está tan mal, entonces, venir a decir esto, tener que decir esto en Panamá, en el marco de la fiesta de las fraguas, que son las academias, y por eso le doy gracias al Instituto Cervantes, a la Real Academia Española y a la Secretaría de Cultura de Panamá por haberme invitado a compartir con ustedes estas reflexiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adolfo. Ahora vamos a cederle la palabra a Daniel Domínguez, quien es de la casa, es panameño, periodista. Desde 1990 labora en el diario La Prensa, es miembro del Comité Cultural de la Feria Internacional del Libro de Panamá y docente universitario. Es coautor de libros editados por la UNESCO Panamá y otros entes. Ha escrito para revistas internacionales. Es coautor de varios guiones, ha sido jurado de concursos literarios y cinematográficos en Panamá, ha obtenido premios como periodista y escritor en certámenes organizados por organismos internacionales y locales, y además es el primer presidente de la Asociación Panameña de Periodismo Cultural. Sin más, dejo con ustedes a Daniel Domínguez de la casa. Buenas tardes a todos, gracias por estar acá. En nombre de todos los comunicadores sociales, la verdad es un honor estar acá con tamaña presencia de compañeros en la mesa y evidentemente la alegría de que ustedes estén acá con nosotros. Es sorprendente que más de algún estudiante de cualquier nivel, desde primaria a universidad, te diga, fresco y tranquilo, que no le gusta leer. Los niños y los jóvenes generalmente ven la lectura como una nueva orden que deben acatar de sus padres, y todos sabemos que a los adultos nos encanta dar órdenes y también sabemos que los chicos adoran torcer las reglas del juego cuando un adulto le dice qué hacer. Bajo esa realidad es casi nula la posibilidad de que asocien el leer con un descubrimiento placentero. Uno queda de piedra cuando los muchachos asocian los libros con algo parecido a una muerte lenta y el asunto se pone de paro cardíaco cuando agregan que su tiempo libre solo quieren estar con el DS, el Wii u otro juguete. No es que vamos ahora a esconderles o quemarles los juegos de Chima, de Max Steel, de Transformer, ni a las chicas de Monster High, sino que debemos mirarnos al espejo y ser sinceros. Los adultos siempre andamos con esa eterna queja, los chicos deben leer, pero nosotros, los padres, abuelos, tíos y hermanos, ¿leemos con frecuencia? ¿Lo hacen todos los maestros y profesores, los presidentes de nuestros países y los gerentes de las empresas de todos los tamaños? ¿Qué hacemos para lograr esa misión de leer y de paso que no les dé urticaria a los chicos tener un libro ante sus manos? Les compartiré cómo lo hago yo como periodista cultural en el diario La Prensa. Ojo, no crean que tengo la pócima mágica, ni sé si lo logro del todo, pero lo intento desde hace 23 años. Los que nos dedicamos a escribir en un periódico, una revista o en un blog, tenemos la responsabilidad de ofrecerle a nuestros lectores textos que les sean interesantes. Debemos estar claros de quiénes son los destinatarios de nuestras historias y al tenerlo claro, compartir notas para que los demás se dejen seducir por la lectura. Tenemos que acostumbrar a los lectores que nuestros textos son uno de los tantos vehículos para aprender algo novedoso. Hacernos cómplices con nuestros lectores es una ganancia notable. ¿Cómo se consigue semejante maravilla? Es nuestra colaboración individual a esta sociedad global construir una comunidad de lectores que consuma textos, no importa si es a través de un medio impreso o desde un iPad o un ebook. Si hacemos lo nuestro, quien quita y ese ejercicio incentive a más de uno a también escribir su propia visión de este mundo o bien los convierta en personas que inviten a otros a leer.
Mi oficio de periodista, como cualquier otra forma de ganarse el pan nuestro de cada día, exige de formación y actualización constante. Igual deben hacerlo los padres y maestros, los directores de las escuelas y todos los vinculados con la educación. Compartir información es otra manera de incentivar a la lectura, es otra forma de que la gente entre en contacto con las palabras y con las ideas. Aparte de un ejercicio profesional serio, es recordar que formamos parte de un instrumento comunicacional que debe velar por el bien de los demás. Y qué mejor manera de hacerlo, informando lo que le interesa a la gente, pero también lo que debería captar su atención. Vivimos en una sociedad abocada a la frivolidad y al morbo. Ese es un negocio que da mucho dinero y te permite acceso a muchos potenciales lectores. ¿Pero es la mejor forma de aprovechar el poder de comunicar? No. Ofrecer chismes o crear controversias sin fundamento es una gran muestra de cómo se ejerce un servicio público digno. No, tampoco. El uso correcto de los medios de comunicación social se logra cuando redactas textos claros, cuando sabes explicar los fenómenos que impactan, cuando invitas a pensar a tu lector, cuando les das importancia y valor a los hechos en su justa medida. Además, al escribir uno debe echar mano del ingenio y el sentido del humor, evitar ser aburridos, pesados, odiosos y pedantes. Tenemos que amar el idioma, respetarlo, quererlo, cuidarlo, protegerlo. Por supuesto, para eso debemos conocerlo. Debemos enamorarnos de los sustantivos y dejarnos conquistar por los verbos y no querer tanto a los adjetivos, que son bellos, pero muchas veces son engañosos. Hay que buscar el tono y el estilo propio, que el lector diga esto lo escribió fulano. También hay que saber qué contar y de qué manera hacerlo. Es cuestión de recopilar datos, analizarlos, planificarlos y luego de cumplir ese proceso, redactar. Y de ser posible, dejar los textos en reposo, aunque sea unos segundos, como es el tiempo que puedo darle yo a mis historias porque la hora de cierre de mi sección en el periódico me persigue sin piedad. Hay que salir huyendo de lo que está de moda en cuanto a forma de hablar y evitar reproducirlo en las historias. Tampoco es irse al otro extremo y redactar como si estuviésemos en el siglo XIX. Es lo de siempre, equilibrio. No despreciar al presente, pero tampoco endiosar al pasado. Estar cerca de la mesura y alejarse de lo superfluo. Tengo un blog en la versión electrónica del diario La Prensa desde hace poco más de 2 años. Cuando comencé recibí más de un consejo para lograr muchas visitas y yo, que me especializo en ser un cabeza dura, me empeñé en hacer exactamente lo contrario cuando escuché los consejos. Me dijeron que redactara textos cortísimos, que me hiciera eco de los chismes de los famosos, que explotara el morbo hasta sus últimas consecuencias, que incentivara la polémica. Me fui por el costado y decidí compartir con las personas lo que ellos necesitan saber de los temas que trata mi blog, es decir, cine, televisión, literatura, música. Una de las máximas empresariales modernas dice: propaga la frivolidad y triunfarás. Yo he hecho lo contrario desde hace 23 años como periodista en un medio impreso y ahora también como bloguero. Le salgo huyendo a lo tendencioso, soy contundente solo cuando un libro, una película o un álbum realmente se lo merecen y aplaudo sin reparo cuando un creador nos regala una producción inolvidable, un disco extraordinario o un texto maravilloso. Otra recomendación que me dieron: tú escribe llano y ya está. Pues no, ni se debe redactar notas mirando por encima del hombro al lector, ni debes aspirar que tus historias solo capturen la atención de los intelectuales o de aquellos que tienen las riendas del poder. Se trata de expresarte con soltura, pero con aspiraciones que estén cerca de la calidad. Se trata de escribir notas aspirando a que sean piezas literarias, aunque no lo logres, pero intentarlo ya es bastante. Además, ejercer tu trabajo desde un criterio independiente, que el lector sepa que las historias no las hago para caerle lindo al distribuidor de películas, ni al jefe de una editorial, ni para ganarme viajes con gastos pagados para la cobertura de un evento o para que me paguen por debajo de la mesa un dinero extra. Que el lector sepa que estará de acuerdo o no conmigo, pero que yo lo respeto, que expongo un punto de vista sin creerme lo máximo, diciéndole mi verdad con honestidad. Y cuando me equivoco, que me lo digan, para aprender, para que la humildad no se me escape, para que no me crea lo que no soy. En mi blog, que se llama Cine y Más, los lectores más fieles son los que me defienden cuando una persona me ataca porque piensa que Crepúsculo, por ejemplo, es una ofensa. Cuando yo digo que Crepúsculo es una ofensa para la historia del arte audiovisual e industrial. Entre todos debemos reducir la brecha, no solo entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco, sino también la brecha de los que leen y los que no leen, entre los que saben leer pero no terminan de saber los mecanismos para analizar e interpretar lo que ha leído. Se habla de la guerra contra el terrorismo y contra el hambre. En nuestro caso, sería convocar una gesta contra los libros cerrados, contra las bibliotecas que no reciben visitas, contra la ignorancia,
contra el reposo, contra el poco importa y contra la apatía hacia la lectura. Al final, se trata de ayudar a comprender la vida y sus vericuetos a través de la palabra. Vamos a decirle a los muchachos, pero también a sus familias, que leemos para vivir, para recordar, para visitar lugares fantásticos, para conocernos y conocer a los otros. Vamos a leer para descubrir, para cambiar de opinión, para ver el mundo con otros colores, para encontrar respuestas y en especial para preguntarnos. Con leer cautivamos y engañamos el tiempo, renovamos la posibilidad de creer, de perdonar, de cuestionar. Leer es otra forma de ser felices y vaya que necesitamos razones para estar contentos en medio de tanto caos vehicular, crisis financieras, corrupción política y otras calamidades que son harina de otro costal. Por lo tanto, amigos, a leer. Gracias. Estoy sorprendido ante el rigor con que este panel está cumpliendo con los 10 minutos, realmente. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por tu intervención. Vamos a pasar ahora a Alex Grigelmo. Alex es una amistad que yo tengo de manera unilateral desde hace ya varios años, pero que hoy ha pasado a ser bilateral ya que lo conocí. Alex es, como todos sabemos, ha estado mucho tiempo en las salas de redacción del diario El País. Fue director de la agencia EFE durante muchos años. Es actualmente adjunto al director del diario El País. Por supuesto, es periodista, está titulado en Dirección de Empresas. Y entre los títulos que ha publicado se encuentran El estilo del periodista, La defensa apasionada del idioma español, título que recomiendo apasionadamente, La seducción de las palabras, La punta de la lengua, El genio del idioma y La gramática descomplicada. Con ustedes, Alex Grigelmo. Muchas gracias. Buenas tardes aquí en Panamá, buenas noches a los españoles. Si esto fuera un artículo, se titularía Elogio del quizás. Quiero resaltar los matices del idioma español. Nuestra lengua ha previsto que podamos decir todos los matices. Con la misma raíz, nuestra lengua sabe diferenciar entre envejecer y avejentar, sabe la diferencia entre llover y lloviznar. Con la misma raíz decimos dormir, adormecer, adormilar y dormitar. Qué maravillosos matices de cada uno de esos verbos. Y qué maravillosa elección entre un complemento directo introducido por la preposición a y el mismo complemento sin ella. Puedo decir, la decisión del alcalde sobre la carretera dividió el pueblo. Y puedo decir, la decisión del alcalde sobre la carretera dividió al pueblo. El título de esta mesa redonda es Abrir lectores al idioma. Bueno, si pensamos en nuevos lectores, tal vez estemos imaginando a quienes leerán a través de los nuevos soportes, de los nuevos medios de comunicación. Bueno, eso va a permitir a millones de personas relacionarse con la palabra a través de un teclado y les va casi a obligar a escribir, a relacionarse con la letra impresa o con la forma en que ahora se manifiesta la letra impresa. Por la premura voy a dar por expresados aquí todos los elogios posibles hacia las redes sociales, las bitácoras personales, el correo electrónico, las ciberbibliotecas, todos los vehículos informáticos que se hayan inventado y los que estén por descubrir. Frente a esa inmensidad de consecuencias positivas, me detendré en una menudencia que quizá no llame tanto la atención. Se trata de los matices. Temo que los matices se vayan perdiendo de mensaje en mensaje. A veces uno expresa opiniones, pero quiere manifestar cierta distancia respecto a lo que uno mismo expresa. Y por eso acudimos a fórmulas como quizás, que dan lugar a que eso signifique que estamos dispuestos a reconsiderar lo que decimos. No perdamos el matiz, la finura, la inconcreción. Qué gran ejemplo de ambigüedad el de aquel ministro español que dijo ante una huelga de controladores aéreos: mi paciencia es infinita, pero se está agotando.
Qué maravilla la de nuestra lengua, que es capaz de distinguir entre paraguas y sombrilla, entre peineta y bigudí. Pero este idioma se convierte a veces, con este nuevo soporte electrónico, Twitter, Facebook, Internet, blogs, etcétera, en un lenguaje donde quizás escasean los pinceles y abundan las brochas. Nos falta finura. El idioma español dispone de vocablos que la gramática llama indefinidos, potenciales, indeterminados. Existen también las palabras de la ambigüedad y de la duda, y quienes se expresan con cuidado acuden a ellas. Quienes se expresan con cuidado dicen a veces, algunos hacen esto, a veces, quizás, tal vez, seguramente, es posible que, no estoy muy seguro, pero a mí esto me ha ido bien. Yo no digo nada, pero a mí no me han puesto chorizo. Esto lo decía un tío mío. Es posible que ya me esté extendiendo demasiado con estos ejemplos. ¿Acaso, a lo mejor? Fórmulas de la ambigüedad y de la duda. Y hay gente que procura utilizar esas fórmulas cuando se pronuncia sobre alguna cuestión controvertida. Me detengo en la palabra quizás o quizá, las dos valen, como ejemplo de todas ellas. El vocablo se formó del latín qui sapit, es decir, quién sabe, y quién sabe si se formó realmente así, porque no estábamos ninguno allí para testimoniarlo, pero el diccionario ofrece una definición clara de quizás. Quizá o quizás denota la posibilidad de que ocurra o sea cierto lo que se expresa. ¿Cómo se trasladan todos estos matices? ¿Cómo se traduce una realidad poliédrica cuando el filtro es un mensaje de 140 caracteres o un blog descuidado o una publicación irresponsable? Antes de que nadie pueda responderme que he olvidado mencionar que antes de las nuevas tecnologías eso también ocurría, les digo que sí, que antes también ocurría. Esos males ya existían, pero se quedaban en las hemerotecas y la memoria selectiva los hacía desaparecer. Ahora el olvido es imposible. Las mentiras nunca mueren en Internet, se recuperan con facilidad en la red, incluso salen al encuentro de quien esté buscando otra cosa. Algunas frases deformadas pueden perseguir a un personaje toda su vida. Un periodista español, Gumersindo Lafuente, fue preguntado en un congreso sobre periodismo digital hace 3 años en relación con lo difícil que es encontrar trabajo para los periodistas jóvenes y cómo pueden prepararse para acceder a ese mercado. Él respondió que, habituado a contratar a periodistas para distintos medios de los que fue responsable, decía que uno de los factores, hago el signo de las comillas, uno de los factores para elegir a alguien es su presencia en las redes sociales y aconsejaba que los jóvenes periodistas o aspirantes a periodistas creasen su propia marca en ellas. Esa idea se convirtió enseguida en la siguiente frase viral. Gumersindo Lafuente afirma que él contrataría a un periodista más por sus seguidores en Twitter que por su currículo o su experiencia profesional. Ese es el problema, que si alguien dice quizás sea bueno hacer esto, vendrá quien reproduzca fulano dice que hay que hacer esto. Y si alguien añade algunas veces sucede tal cosa, habrá quien lo explique así, fulano dice que sucede tal cosa. Y si en un alarde de prudencia huye de lanzar una recomendación general y expresa yo prefiero hacer esto, a mí me fue bien así, se encontrará quizás con una versión semejante a esta, fulano aconseja que hagamos esto. No estoy diciendo que términos como tal vez o quizás apenas se usen en las redes sociales. Escribí sucesivamente en un buscador de Twitter los términos tal vez, quizás y acaso a las 17:20 del día 16 de octubre. La primera palabra, quizás, sumó 26 registros en 1 minuto. La segunda, tal vez, 12. Y el vocablo acaso, 9. Probé en días posteriores y los resultados eran muy similares. He preguntado a 2 expertos cuántos miles de mensajes se cruzaron en ese leve espacio de tiempo entre hispanohablantes para ofrecer pues, una relación. No hay datos fiables, pero se calcula que en España se escriben 20.000 tweets por minuto en las horas de mayor tráfico, que más o menos corresponden con los momentos en que hice la prueba. 20.000 tweets. Entre ellos 26 quizá, 12 tal vez, 9 acaso. Permítanme que les cuente una experiencia personal. Llevaba unos meses pensando en esto
viendo casos ajenos, entre ellos uno famoso del futbolista Iniesta, al que se le deformó también un asunto de una donación de una prima para un incendio, en fin. Y resultó que un amigo me envió un mensaje de Facebook que se refería a un fragmento de un libro mío, titulado La gramática descomplicada. Y el fragmento del libro dice esto: las exclamaciones han ido cambiando con los años, fueron desapareciendo del léxico habitual y general expresiones como rediós, cáspita, leñe, válgame Dios y Virgen Santa, muchas de ellas presentes solo en ámbitos rurales. Y siempre aparecen otras para sustituirlas. Eso es lo que dice el libro. Hago notar que escribí expresiones como las que iban a continuación y que muchas de ellas, es decir, muchas de las que son de ese tipo, permanecen solo en ámbitos rurales. Bueno, el comentario que me envió un amigo periodista decía: Alex Grigelmo, en su excelente La gramática descomplicada, lo ponía, lo siento, muchas gracias, no cito el nombre del autor, pero se lo agradezco, afirma que las interjecciones válgame Dios y Virgen Santa son exclamaciones anticuadas y que solo se emplean en lugares rurales. Hasta donde yo sé, estas expresiones se escuchan todos los días y a toda hora en Ciudad de México, con mucho la urbe más grande de habla española. ¿Podría alguien informar a nuestro autor que no solo en España viven y mueren interjecciones? A continuación, alguien escribió en aquella misma página: extraño, Grigelmo conoce México más que como ponente o turista. Su esposa es mexicana. Si no mal recuerdo, me dijo hacia 1998 que de Veracruz. A lo que otro añade: y de Veracruz, donde abundan las interjecciones. Y un tercero señala: ¿y solo porque sean voces anticuadas o se empleen en lugares rurales debemos dejar de usarlas? Pues me extraña que Alex ose decir eso. Con ello estaríamos no solo matando nuestro idioma, sino siendo racistas. Así que una frase general donde se habla de las interjecciones, resulta que las considero anticuadas, palabra que yo no había utilizado, que me permito la osadía de prohibirlas y que estoy casado con una mexicana exactamente de Veracruz y seguramente muy rubia y de ojos azules, puesto que se ha demostrado que soy un racista. Bueno, estoy seguro de que no soy la única persona a quien esto le ha sucedido y probablemente muchos de los muchachos que utilizan Twitter ven también reproducidas sus expresiones matizadas sin esas precisiones, sin esos rasgos. ¿Podemos cambiar esto? De ninguna manera. Solo podemos recordar que ocurre, que las comunicaciones virales se van pareciendo mucho a aquel juego del teléfono estropeado y que la gran red y las pequeñas redes también crean lectores y escritores, pero ojalá no creen lectores y escritores de tercera división. Temo que algunos, sobre todo si no conviven también con el libro y con sus placeres, los placeres del libro, y con el rigor y la precisión de las frases completas, acaben conformando mentalidades sin matices, sin grados, sin proporciones, sin variedades, ideas, sin rasgos distintivos, sin pinceles, todo brochazos. Ojalá el lenguaje de las redes sociales no se identifique con ese estilo tan asertivo que empezamos a observar, tan sentencioso, tan poco caritativo a veces. Ojalá los adjetivos y pronombres indeterminados o indefinidos no desaparezcan del vocabulario de esos nuevos lectores, ni los adverbios de duda. Larga vida, y ya termino, a palabras como quizás, tal vez, posiblemente, yo que sé, acaso. Larga vida a expresiones como lo más seguro es que quién sabe y lo más probable es que depende. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Dejamos ahora en el uso de la palabra a Alejandro Katz, quien es editor, nacido en Buenos Aires en 1960, licenciado en Lengua y Literatura, tiene posgrado en Administración, es editor, como hemos dicho, y ensayista, trabajó largo tiempo en el Fondo de Cultura Económica, tanto en México como en Argentina, donde dirigió la oficina local entre el 89 y el 2004. En 2005 fundó y desde entonces dirige Katz Editores, es profesor universitario, integró durante varios periodos el Consejo Directivo de la Cámara Argentina del Libro, fue presidente de la Comisión de Programas y Contenidos del 26º Congreso de la Unión Internacional de Editores, ha dictado conferencias en múltiples ámbitos, trabajos suyos se han publicado en México, España, Argentina, Chile y Brasil, entre otros países.
y en abril de 2012 fue seleccionado como uno de los 50 profesionales más influyentes de la industria editorial en Iberoamérica. Es también colaborador habitual del diario La Nación de Buenos Aires y en julio de este año apareció su libro más reciente, El Simulacro, publicado por la editorial Planeta. Con ustedes, Alejandro Katz. Gracias, Carlos. Gracias una vez más a los organizadores de este encuentro por su invitación, a los compañeros del panel, a ustedes por acompañarnos esta tarde. Antes de comenzar con mi lectura, quiero decir que estoy de acuerdo con Alex Grigelmo, que hay que prohibir las redes sociales, que hay que cerrar Twitter. Y creo que vamos a hacer una declaración todos hoy, suscribiendo su postura. El oficio de editar libros provoca variadas satisfacciones y algunas incomodidades. El repertorio de las primeras es razonablemente conocido por aquella parte del público que sabe de nuestra existencia. Se trata de un oficio no exento de glamour y de prestigio, cuidadosamente combinados con ciertas dosis de benigno poder y de una tradición noble y cultivada que articula en proporciones no siempre armónicas, pero habitualmente aceptables, la mundanidad del negocio con la sofisticación del pensamiento y de la expresión. De tal modo que, si hacemos abstracción de todos aquellos productos editoriales comoditizados y triviales, y si soslayamos el hecho de que dichos productos constituyen de un modo asombroso la mayor parte de la oferta editorial, podremos acordar que se trata de un oficio interesante y atractivo. Es también, como decía, un oficio incómodo. Es posible que todos los oficios sean, a su manera, incómodos. Pero una de las formas en que este lo es consiste en que muy poca gente sabe de qué se trata. Ante algunos, presentarse como editor no significa absolutamente nada. Ante otros, hace pensar que uno trabaja en la industria del cine. Quienes no están tan despistados piensan que ser editor significa imprimir libros. Peor aún, es decir, más incómodo todavía, resulta ser editor ante quienes sí saben algo de nuestro oficio. Para el mundo de los negocios, somos algo parecido a intelectuales o artistas, y para el mundo de la creación y del pensamiento no somos mucho más que mercaderes. Podría dedicar los próximos minutos a mostrar por qué aquellos que no saben qué es un editor deberían saberlo y por qué quienes tienen una visión tan sesgada de nuestro oficio y de nosotros mismos deberían corregirla. Lo que haré, o intentaré hacer, por el contrario, es argumentar que todos ellos tienen razón, o cuando menos tenían razón hasta ahora, y que en esas razones se encuentran algunas de nuestras virtudes pasadas y muchos de nuestros problemas futuros. Los rasgos principales de la actividad editorial, tal como la hemos conocido hasta los primeros años de este siglo, muestran que es ella una profesión relativamente joven, cuya historia está entrelazada con las dos revoluciones que dieron inicio a nuestra modernidad. Desprendida tanto de la librería como de la imprenta, en cuyos ámbitos se realizaba hacia fines del siglo XVIII, esta dualidad de origen se vio potenciada por otra de destino: ocuparse de algo que es a la vez mercancía y significación, bien material y bien simbólico. Pero no son solo ni principalmente las marcas de esta doble ambigüedad, la del nacimiento de la profesión y la del objeto de que se ocupa, las que dificultan aprehender su sentido para quienes no son parte del oficio. Lo que lo explica es fundamentalmente, en mi opinión, la paradoja según la cual, para que el oficio mismo esté bien cumplido, debe volverse invisible. En efecto, ese editor que, hasta no hace muchos años, realizaba su trabajo a la manera de los abuelos, podía decir que la tarea consistía en propiciar que lo inmaterial fuera inmaterial a través de la materialización. El problema de esta formulación no es que se trata de un juego de palabras, sino que se trata de un juego de palabras horrendas,
pero aún así tiene sentido si se piensa que el editor había encontrado el modo de que algo abstracto, una idea, un relato, una emoción, formulado por un autor, fuera nuevamente algo abstracto en el momento de su lectura. El editor se encuentra en el centro de un circuito en el que dos procesos mentales, dos procesos puramente cognitivos, escribir y leer, crear sentidos por medio de la escritura primero y de la lectura finalmente, solo son posibles a través de un proceso material que consiste en multiplicar un mismo texto bajo la forma de libro y ponerlo al alcance de la mayor cantidad posible de lectores. Para ponerlo al alcance de la mayor cantidad posible de lectores, el editor debe hacer visible el libro del modo más intenso y eficaz posible, para lo cual no solo ha desarrollado al extremo las artes del diseño y de la comunicación, sino también las capacidades de la logística y de la negociación en un mercado en el que cientos de colegas intentan hacer visibles decenas de miles de títulos. Hacer material lo inmaterial, transmutar los sentidos expresados en las páginas no solo en un objeto impreso, sino en un objeto visible, que provoque el deseo de su posesión primero y de su lectura después. Pero debe hacerlo de tal modo que, una vez que el lector decide, como se dice, adentrarse en sus páginas, todo rastro de la existencia del editor quede diluido, borrado. Porque si el editor deja rastros de su existencia que permanezcan durante la lectura, será porque su tarea está mal realizada. Una traducción incorrecta o imperfecta, una revisión del estilo desaprensiva, demasiadas erratas o una composición tipográfica desdeñosa, habitada por esas dramáticas formas familiares que son las viudas y las huérfanas, o por calles o pasillos o gusanos, o por sucesivos guiones de separación de palabras. También el trabajo estará mal hecho cuando el editor no haya descuidado ninguno de estos aspectos, pero no haya tenido en cuenta que debe necesariamente desaparecer. Esos diseños de página en que los folios se colocan en el margen exterior pero a media altura, o la elección de una tipografía de palo seco, son algunas de las formas que eligen quienes, por ignorancia de las artes de la profesión, desean entrometerse entre el texto y su lector. Un editor debe tener siempre el cometido de que una vez que el lector ingresa en la lectura, nada se interponga entre los sentidos del texto y sus propios sentidos. Cualquiera de los vicios que mencioné arriba, al hacer más difícil el acto de leer, hacen visible la materialidad del objeto sobre el que se lee. Así, el lector debe volver sobre una línea porque la mala composición tipográfica le hizo perder su sentido, o una mala corrección agregó oscuridad en una idea que deberá ser repasada, o una sucesión de guiones de separación de palabras provocan que la vista caiga una y otra vez sobre una línea ya leída. Que sea posible pasar páginas sin detenerse, sumergido en la lectura, es una condición que depende a la vez del interés del texto para el lector, pero también de la capacidad del editor para que el libro, la materialidad del libro, no sea visible y así pueda cumplirse ese desvanecimiento de la materia que deja lugar a una nueva situación puramente mental. Eso hicimos, eso aprendimos a hacer los editores durante mucho tiempo, pero de este modo en especial durante los 2 siglos previos a la aparición de los libros digitales. Era, por ello, razonablemente comprensible que no se supiera bien qué hacíamos, dado que parte de nuestro trabajo consiste en no dejar sus marcas o, más precisamente, en tener la aparición fugaz solo útil para que alguien decida tomar uno y no otro libro y luego desvanecernos para dejar en soledad al autor y al lector, al texto de uno cuando se convierte en el texto del otro. A los editores el mundo digital nos resulta familiar desde hace mucho tiempo. Los procesos digitales están presentes en nuestra actividad desde hace décadas, desde mucho antes de que nadie imaginara que, además de procesos digitales utilizados para la edición de libros, podría haber también productos digitales. Lo incómodo de lo digital no es, por tanto, su existencia misma, sino el modo en que disloca 2 saberes que constituían una parte importante de la identidad profesional: el saber de hacer visible y el saber del desvanecimiento, es decir,
el de hacer emerger un texto bajo la forma de un libro impreso, de un volumen en el espacio, de atraer las miradas sobre ese objeto y de generar el deseo por ese objeto, y luego hacer desaparecer todo registro de lo material de aquella existencia en el momento de la lectura. Son, justamente, estos los principales desafíos que la edición digital plantea al editor. Cómo dar visibilidad en el mundo digital y cómo ajustar las viejas capacidades del tipógrafo para que la página digital sea tan invisible como la página impresa y deje nuevamente en soledad al autor y a su lector. No hay ahora tiempo de extenderse sobre las respuestas, pero querría, sí, señalar la paradoja de la situación en la que se encuentra un oficio que había resuelto satisfactoriamente su problema principal, que consistía en ser y en no ser. Al ser visible, al hacerse ver a través del libro y al hacer ver el libro, el editor actuaba sobre el aspecto mercantil de la profesión, sobre el objeto, la mercancía en su circuito comercial. Al dar de leer y desaparecer entre las manos del lector para dejar solo lugar al texto, el editor había resuelto su trabajo simbólico, el de ser un proveedor de sentidos. La digitalización, al ponernos sobre una escena en la que la visibilidad no pasa ya por la materialización, vuelve a plantear estos problemas y obliga así a reconfigurar una identidad profesional que, sobre la base de antiguos saberes e intereses, debe ser imaginada nuevamente. Pero imaginar una vez más el oficio de editor exige también, simultáneamente, comprender de qué modo se ha modificado también en estos tiempos el rostro del lector, dado que si la aspiración, para decirlo con el título que nos convoca, sigue siendo la de abrir lectores al idioma, tan imprescindible como entender las nuevas reglas del oficio es comprender quiénes son hoy esos lectores, qué esperan de la cultura escrita, cómo se relacionan con ella, para así determinar qué tipos de intermediación pueden añadir algo al circuito que hoy, en el entorno digital, es aparentemente franco, libre de obstáculos entre el autor y su público. Donde dice aparentemente puede leerse quizá y no está tan mal. Así como en el mundo de lo impreso se trataba de provocar el borramiento de la presencia de ese intermediario, en el mundo de la edición digital el editor debe, por el contrario, multiplicar su presencia, complementando con su intervención la autonomía del texto. La naturaleza de esos recursos es variada y no serán los mismos en un texto educativo que en uno literario, en uno científico que en otro informativo. No es la primera vez en que los editores debimos intervenir, sea para aumentar los sentidos de un texto, sea para fijarlos. La introducción de signos de puntuación, la separación en párrafos, capítulos y partes, la elaboración de índices de nombres y conceptos, el añadido de cabezales y folios fueron intervenciones más radicales posiblemente que las que se espera que realicemos ahora. El tiempo, la discreción y la utilidad que prestaron las volvieron invisibles. Hacerlo, una vez más, comprendiendo un tiempo la naturaleza de los nuevos recursos tecnológicos y las necesidades y deseos de los lectores, permitirá que sigamos cumpliendo nuestro oficio, es decir, abriendo lectores al idioma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Cedemos ahora la palabra a José Antonio Millán, nacido en Barcelona, España, pionero de la edición digital, investigador independiente, escritor, autor de una treintena de libros, colaborador habitual del diario El País. No sé si recuerdan ustedes el CD-ROM en el que venía el diccionario de la Real Academia. Él estuvo muy vinculado con eso. En 1996-1997 dirigió el proyecto del Centro Virtual Cervantes para la enseñanza de lengua y cultura españolas en Internet. Participa en la concepción y desarrollo de proyectos culturales en Internet, entre ellos destaca la aplicación Revistas de Vanguardia. Forma parte de los consejos científicos de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y de la Sociedad para la Historia del Libro y de la Lectura. Es experto en el Observatorio de la Lectura y el Libro del Ministerio de Cultura y ha impartido cursos y dado conferencias en numerosas universidades nacionales y extranjeras.
Con ustedes, José Antonio Millán. De acuerdo, muchas gracias, Carlos. Si tuviera una hora en vez de los 10 minutos, empezaría dando las gracias a la organización de este Congreso, alabaría la composición de esta mesa y su sabia dirección y terminaría con un elogio de este público atento y que nos está siguiendo. Como no tengo tiempo, no lo puedo hacer y empezaré directamente diciendo el título de mi intervención, que es así: Paradojas de la bibliosfera hispánica. ¿Qué entiendo por bibliosfera hispánica? El conjunto de los libros que están teóricamente al alcance de todos los hispanohablantes o hispanoleyentes. Esta intervención telegráfica va a tratar sobre la palabra teóricamente, es decir, aquellos libros que teóricamente están al alcance de todos. ¿Por qué? Enseguida lo veremos. A principios del siglo XX, los libros que se vendían en español en Latinoamérica procedían de editoriales francesas, alemanas, estadounidenses. En el año 21, el año 20, se crea la Unión Postal Latinoamericana, que es como el pasaporte de circulación de los libros, de los editores con especiales tarifas, y enseguida España se une a ella. En el año 23, el editor Gustavo Gili, catalán, envía un cuestionario a todos los cónsules de España en los países latinoamericanos para preguntar por las posibilidades de negocio editorial. Hubo negocio editorial. Hacia los años 30, muchas editoriales barcelonesas vendían la mitad aproximadamente de los libros que publicaban en Latinoamérica. En el tema del libro español y de la lengua española y de la edición se juntan, como inmediatamente veremos, deseos, buenos deseos, negocio, retórica imperial y muchas cosas, como no podía menos de ser. Por ejemplo, cuando llega la Guerra Civil Española, las exportaciones de libros a América se interrumpen, caen bajo mínimos, como es lógico, y en el año 44 escribe el mismo Gustavo Gili que había puesto en marcha la consulta diplomática de los cónsules. Son 5 años después del final de la guerra, con Franco en la cúspide de su poder. Dice: no puede haber política imperial si se prescinde del vehículo más eficaz para su expansión y no se considera el libro como un instrumento más precioso para hacer llegar el sentir de España y de nuestra inveterada civilización a todos los países que han heredado el tesoro de nuestra lengua, que es tanto como decir de nuestra alma. Bien, ¿qué había aquí? ¿Había un loable intento de negocio editorial o queríamos llevar el alma más profunda española otra vez a América? Una mezcla, muy probablemente. El tema se mantiene. En el año 63, el editor Manuel Aguilar escribe que, y esto es un mito que se va a repetir, que debería pasar con España y Latinoamérica lo que, según algunos, pasó cuando la independencia de los Estados Unidos, que siguieron comprando libros a Estados Unidos, a su metrópoli, y también viceversa. Nuestro ministro de Educación, Cultura y Deporte hace un par de meses repetía la idea. En el seno del español debería ocurrir lo mismo que ocurrió con los Estados Unidos e Inglaterra, obviando quizás en exceso el hecho de que en el caso de España y de Latinoamérica hay 22 países y casi culturas diferentes en medio de una lengua bastante común. No es el caso de Estados Unidos e Inglaterra. Pero, digamos, este es el horizonte en el que se está moviendo el trabajo editorial español en Latinoamérica. Y dentro de este mundo aparentemente común hay unas asimetrías monstruosas. Por ejemplo, según los últimos datos de que disponemos, España exporta a los países latinoamericanos 42 veces más libros de los que los países latinoamericanos exportan a España. Es decir, es una situación que quizás puede deberse a las habilidades editoriales de los editores españoles y su larga trayectoria, pero el caso es que no existe una bibliosfera común. Un lector panameño que quiera comprar un libro argentino, un venezolano que quiera comprar un libro de cualquier otro país, no puede normalmente hacerlo. Y, sin embargo, hay
editoriales españolas que llevan autores españoles y autores latinoamericanos con sus criterios, que pueden ser comerciales o pueden ser también de otro estilo. Bien, la bibliosfera española no existe. ¿Existirá? Es la siguiente pregunta. Bien, a expensas de que el mundo digital nos depare una decepción más, pues podríamos pensar que a lo mejor en el mundo de los libros digitales puede existir esta bibliosfera realmente común. Y hay algunos datos. Por ejemplo, desde las tiendas de Apple, para sus dispositivos, se pueden comprar libros de todos, de muchas editoriales, libros que tienen derechos para todo el orbe hispanohablante en todos los países latinoamericanos. Antes de fin de año, Google va a abrir tiendas digitales en todos y cada uno de los países de Latinoamérica. Bueno, mientras que podemos pensar que, por supuesto, va a seguir existiendo el libro físico, el libro en papel, mientras que podemos pensar que los libros en papel van a estar limitados a sus países de origen y que va a haber poca circulación. Sabemos también que los que dominen el mercado editorial y comercial van a mandar sobre lo que lean unos y otros. Ahora son las editoriales españolas, en un futuro próximo podrían ser editoriales chinas que desembarcaran en español. Da lo mismo. En el mundo digital, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, muy probablemente nos encontremos con que nuevos sistemas de comercialización, nuevos sistemas, por ejemplo, de suscripción, que permitan que personas que no tengan tarjeta de crédito, sino sencillamente cuentas de un teléfono celular, puedan comprar libros descargables a sus dispositivos. Este podría ser quizá el único horizonte en el cual existiría realmente una bibliosfera hispánica común. Que venga de la mano de Google o que venga de la mano de Apple puede ser sencillamente una anécdota histórica. Sí que hay que hacer una nota al pie, que es que en el campo de lo digital, tenemos pendiente nada más y nada menos que uno de los aspectos clave, que son los aspectos de la recomendación, de la promoción, de toda esa vida interna que el mundo del libro hace que los lectores vayan, descubran, encuentran. Si lo que tenemos es un universo monstruoso en el cual están las 80.000 novedades anuales de España, más casi otro tanto de los países latinoamericanos, estaremos ante un caos monstruoso del cual no nos sacará nadie. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Entiendo que tenemos todavía 25 minutos para ver si el público quisiera intervenir. Entiendo que hay unos micrófonos disponibles, ¿no? 2 micrófonos disponibles. Así que si alguien quisiese hacer alguna pregunta a alguno de los panelistas, por favor. Sí. Tomen, o si alguien, o si nosotros mismos, en caso de que no haya intervenciones del público, si alguno de los panelistas entre sí desean acotar alguna cuestión. Quisiera hacer una pregunta a José Antonio, una pregunta que esconde una objeción, pero que me gustaría que me aclarara. Claramente José Antonio señala un problema de política editorial y de política cultural importante, diría central, y ese problema también marca el espacio del principal déficit de la industria editorial en nuestro idioma en el siglo pasado. Es decir, lo que él señala es lo que no hemos sido capaces de hacer, y efectivamente no importa ya por qué, pero no hemos sido capaces de hacerlo. Pero en un momento dijiste que da igual si quien resuelve esto en el espacio digital es Apple o Google. Y yo no estoy tan seguro, te voy a decir por qué no estoy seguro y me gustaría escuchar tu opinión al respecto. En la hora actual, la edición digital es un porcentaje cada vez más importante, pero todavía minoritario del mercado total de la circulación comercial de libros.
En los Estados Unidos, el mercado que más ha madurado en la edición digital, esto es del orden del 30%, y se estima que en los próximos años los mercados no angloparlantes llegarán a un porcentaje semejante. También sabemos que la rentabilidad de las librerías es muy frágil y que si ese 30% de ventas digitales sale de su cifra de negocios, la mayor parte de las librerías no estarían en condiciones de sobrevivir. Esto provoca el problema no de que sea Google, Apple o Amazon los que hagan el negocio digital, sino que las librerías se volverían inviables si no lo comparten, al menos, con las grandes corporaciones tecnológicas. Tu afirmación parece soslayar esto. Yo creo que este es un problema importante porque el deterioro de las librerías, en la medida en que el libro digital sea solo un 30% del mercado total del libro, hace inviable la circulación del libro no digital, que no tendrá, por tanto, un canal de circulación adecuado. Entonces, creo que hay un problema y que es necesario pensar, pero me gustaría, porque fue muy taxativa tu opinión. Bien, mi opinión, lo que dije fue una provocación y me alegro mucho de que hayas respondido a ella. Efectivamente, no es tan simple. Lo que sí quería destacar, aunque fuera paradójicamente, bueno, si la cosa va de una forma tan descarada hacia ese porcentaje de ventas digitales, pues las harán unos o las harán otros y a lo mejor no hay nada o no hay gran cosa que podamos hacer, no lo sabemos. Pero, en el fondo, lo que quería señalar es que, de la misma forma que hoy nadie sabe el nombre de la distribuidora ni de la compañía de transportes que te lleva los libros a tu librero que lo va a comprar, a lo mejor hay una infraestructura digital detrás que, si cumple con su deber, nos debería poner los libros, muchos libros, al alcance de todos. Esperemos que eso no acabe con las otras cosas valiosas que nos rodean. Bueno, yo también quisiera hacer una pregunta con respecto al libro digital. Se ha hablado mucho lógicamente, del cambio que significa el libro digital, se ha hablado mucho de la tecnología, se ha hablado mucho de que es algo que se va imponiendo, de que los jóvenes naturalmente lo utilizan y lo van a ir utilizando cada vez más. Se ha hablado mucho del mundo editorial, de la expresión en el periodismo, de la pérdida de las ambigüedades. Todo eso me preocupa. Pero como escritora, como poeta, que he publicado bastante a lo largo también de una vida ya larga, me preocupa sobremanera cómo se va a resolver el problema de la propiedad intelectual. Nadie ha hablado del escritor. Y sin escritores, los editores no tendrían tampoco libros que editar y las librerías libros que vender. Yo no estoy en contra del libro digital porque es algo que se va a imponer como se impuso la imprenta en su momento. Tenemos que ver las soluciones, pero sí pregunto a todos estos expositores que me han sorprendido por su gran claridad y por lo que han aportado al conocimiento del tema, ¿cómo vamos a solucionar el problema de la piratería y el problema de la propiedad intelectual, de respetar esa dignidad del creador? Esa es mi pregunta. A ver, ¿quién me la responde? Alex. Bueno, es una pregunta difícil, yo sé. Ya, en primer término, aquí al lado están discutiendo de eso.
Entonces, apropiarnos del tema de la mesa vecina es un poco imprudente, pero tampoco escapar así. Ya hay dos dimensiones en esto. Uno es la regulación del derecho, y la regulación del derecho no es fundamentalmente problemática. El derecho de autor es un derecho complejo, pero es un derecho regulado, es un derecho claro, es un derecho que en un marco jurídico nacional y supranacional se expresa en contratos entre partes y no es complejo defender formalmente esos derechos. Es más complejo el problema de la piratería. Tampoco hay que pensar que la piratería amanece con la digitalización. Quiero decir, la piratería tiene una muy larga historia, y la historia de las técnicas de la reproducción legal es también la historia de las técnicas de la reproducción ilegal. Y una vez más estamos siendo testigos de ese nacimiento de hermanos gemelos que son la técnica utilizada en el marco jurídico adecuado y la técnica utilizada para traicionarlo. Es un problema, sin duda es un problema. ¿Cómo se resolverá? No lo sé. Confío en que básicamente se encontrarán los modos de regular el uso indebido de la propiedad intelectual. Pero, de nuevo, es el tema de los vecinos. No me rehuya la pregunta. Adolfo. Yo quisiera complementar la perplejidad de René, o aumentar el quizá, en relación con el tema ya en el tema digital, en relación con el tema del derecho de autor, de la piratería y el tema esencial de la falsificación, el tema esencial de la fidelidad a un texto. Y creo que esta es una gran cuestión, y quizás José Antonio, que ha estado al cargo de una gestión de un sitio virtual como es el de Instituto Cervantes, podría decirnos algo de esto, porque precisamente en ese espacio de la bibliosfera pueden convivir apócrifos, falsificaciones, textos dudosos, para no hablar del tema de la piratería. Bueno, realmente, y aquí de nuevo, es un problema que empezó mucho antes de las redes de Internet. De hecho, hoy en día conocemos algunos textos medievales que están atribuidos al pseudo Dionisio Areopagita. ¿Por qué? Porque circularon como de él, pero no lo eran. Bien. En un mundo en el que, como ha señalado Alex Grigelmo, las cosas circulan mucho, hay una proliferación de esto que da lugar a cosas muy divertidas. Durante una época circuló una especie de carta de despedida del mundo en un tono plañidero que hablaba de un titiritero, de un muñeco y tal, atribuido a García Márquez, que es un procedimiento muy medieval en el cual, para que circule un texto que te interesa, lo atribuyes a alguien famoso para que circule. Bueno, García Márquez, protestó indignado y dijo que lo que más le dolía de toda esa situación es que le hubieran atribuido y la gente hubiera creído que era suyo un texto tan malo. Efectivamente, no siempre hay el criterio para separar el grano de la paja y saber lo que hay. Ahora bien, ha habido muchos textos y además ahí en la historia de la transmisión escrita, en muchos casos, los textos realmente valiosos se defienden. Son los que saltan de manuscrito en manuscrito, en códice, se imprimen, se comentan y al final alguien descubre y pone las cosas en su sitio. Los buenos textos sobreviven, aunque sea con una paternidad atribuida. Y eso es un mensaje de optimismo, ¿no? Por favor, si le pueden dar el micrófono al señor. Un poco que la problemática que se plantea se proyecta hacia el futuro, pero en realidad ya la estamos viviendo en el presente y acarrea además un peligro adicional. Por ejemplo, las librerías están desapareciendo. Nueva York no tiene librerías casi ya. Yo vi en Argentina hace poco una carencia. En mi país las librerías casi no existen.
De modo que ya hay un hecho concreto. Y entonces eso nos arroja sobre el secuestro del circuito de la circulación y la estructuración probablemente de un monopolio. En Francia se opusieron a Amazon, el gobierno y algunas instituciones alemanas también, y a la Biblioteca Mundial de Google, lo que quiere decir que no debemos hablar de un problema en el futuro, estamos frente a una realidad concreta. En el artículo que aparece en el periódico de la feria hay un trabajo de José Antonio Molina, justamente, aunque es solo por encima del problema, viendo esa trampa sutil que aparece al final del túnel que vivimos, la posibilidad de un monopolio real del circuito de la circulación del mercado. Y eso ya casi no nos los despinta nadie. ¿Hay alguna reacción o...? Asentimiento. Sí. Asentimiento. Yo quisiera hacer una pregunta, ya que estamos entre editores. Yo cuando desperté a la literatura en los años 70, la literatura era latinoamericana y básicamente hispanoamericana para los venezolanos. Y actualmente uno ve que hay una balcanización, se ha hablado que hay una balcanización. Vivimos en torno al campanario, la literatura venezolana, por lo menos desde Venezuela, nosotros estamos abocados a la lectura y conocimiento, antes que nada, de autores venezolanos. Siendo nosotros un territorio lingüístico y teniendo nosotros un continente lingüístico, no podemos, es decir, esto es un tema comercial, es una estrategia comercial deliberada, esto es un error, esto puede o debe cambiar. Me gustaría interrogarles sobre ese punto. Bueno, yo no domino el panorama venezolano actual como quisiera, pero creo que lo que se está planteando es algo que tiene que ver con el canon, la lista de los libros claves básicos que todo el mundo debe de leer, y lo que yo desprendo de tu pregunta, de tu cuestión, es que hay de alguna manera una desorganización o un desorden, una irregularidad en el tema de lo que constituye los libros de referencia, los 100, los 50, los 20 libros hispanoamericanos o hispánicos que debemos leer, y en ese sentido yo creo que la nueva cultura digital nos obliga en cierto modo a reflexionar sobre qué es lo que debe de constituir básicamente ese canon, esa idea, y bueno, eso es lo que te puedo responder. Quiero complementar un poco a Adolfo y diferenciar un poquito. Creo que hay varios temas. No sé si es tan claro que haya un canon en la actualidad o que pueda reconstituirse un canon, y creo que hay que quizás convivir con la incomodidad de la falta de un canon. No pienso pero tomando la pregunta de Carlos, yo veo que hay dos problemas. No creo que haya una estrategia perversa. Creo que hay, por un lado, lógicas económicas, y las lógicas económicas funcionan con autonomía de las lógicas culturales y expresan asimetrías que hacen viable cierto tipo de viaje y a la vez inviable otro tipo de viaje. Quiero decir, si no hay volumen de comercio, es muy difícil que circulen libros de Uruguay a Chile. Y si hay volumen, es mucho más fácil que lleguen libros de España a Chile. La asimetría en las industrias nacionales explica los flujos de mercancías, y esto tiene una lógica que es de algún modo autónoma. Sobreimpuesto a esto hay también una lógica de la recepción y de la
y de la validación que también opera y que no tiene que ver necesariamente con la lógica económica. Yo lo voy a decir remitiendo a alguna experiencia personal, pero porque me parece que es ilustrativa. Cuando yo dirigía Fondo de Cultura Económica en Argentina, tenía por un lado las tareas editoriales, pero tareas comerciales, y en alguna época distribuíamos editoriales mexicanas en Argentina y Uruguay a través de la Oficina de Fondo de Cultura. Una de esas editoriales era ERA, y una de las cosas que queríamos con la distribución de ERA era poner en circulación autores que en Argentina solo tenían una presencia muy reducida en ámbitos básicamente académicos, y recuerdo particularmente el caso de Augusto Monterroso, que era editado por ERA, que nosotros llevamos en cantidades importantes a la Argentina para distribuir y no vendimos nada. Pero cuando el autor fue editado por una editorial española de prestigio y llegó a la Argentina desde Barcelona, el sello editorial creó un mercado importante. Quiero decir, me parece que hay dos órdenes de problemas. Uno es el de las asimetrías económicas y otro es el de la lógica de la recepción. Tienen un vínculo, sin duda hay un vínculo, pero no es un vínculo lineal. No puedo decir mucho más, pero me parece que hay dos temas distintos ahí. ¿Quisiera alguien más? Por favor, la señora. Si le pueden acercar el micrófono. En esto de abrir lectores al idioma, ¿cuál es la experiencia que me podría decir alguno de ustedes, quizás, tal vez, en relación con la niñez y la juventud en sus países, menos en Panamá porque yo soy de Panamá, en relación con el acceso, a la lectura, pero de la niñez y la juventud que tiene acceso a la tecnología y la que no tiene acceso a la tecnología, en relación con el hábito de la lectura? Quizá me atrevo a manifestar una sugerencia, es una sugerencia, ni una instrucción, ni una orden, ni un consejo, es una sugerencia a todos los padres, que es que les cuenten cuentos a sus hijos, incluso antes de que sepan leer, que se relacionen con la palabra, con la narración, con la estructuración de las ideas, con pequeños conceptos abstractos que están a veces en los cuentos. El primer factor para aficionar a un niño a la lectura es que estén en contacto primero con la palabra oral manifestada a través de un cuento. ¿Pero se está logrando que los niños y los jóvenes lean realmente? Bueno, Perdón, es una experiencia en México que estamos muy preocupados por el tema. Desde hace unos años se ha puesto en las escuelas primarias y secundarias la práctica de que los maestros lean con los niños un cierto tiempo en horas de clase, y se recomienda y se sugiere que lo que decía Alex, que los padres y los abuelos le cuenten historias a los niños. Y otra práctica que está relacionada en algunas escuelas es que los niños mismos se cuenten historias entre sí. Y creo que esta idea de despertar la capacidad de fabulación de los niños mismos corresponde también a otro paradigma, que es el de, y eso estaba en la Revolución Mexicana en los años 20, el de la invención de las escuelas de arte al aire libre, donde los niños eran inducidos a pintar por ellos mismos, y hubo grandes sorpresas. Entonces, creo que la idea de que los niños reciban, pero que también fabulen, es parte, digamos, un poco de lo que se está haciendo y se ha hecho en el pasado en México. Bueno, con respecto a esa preocupación de
qué pasa con los niños que no tienen acceso al mundo digital, ¿verdad? Le quería decir, porque creo que también estaba envuelta en la pregunta ese concepto, ¿verdad? Le quería contar la experiencia de Paraguay desde hace 1 año, 2 años más o menos, que a partir del Ministerio de Educación se ha resuelto y se ha encarado un programa que se llama Una computadora por niño. Hay muchísima gente que está en contra de eso, ¿verdad? Muchísima gente. Pero el programa continúa y lo que se nota es un gran interés en estos niños que de repente descubren un mundo nuevo que antes evidentemente ni soñaban. Esto no va a, creo yo, no va a solucionar el problema de abrir lectores, ¿verdad?, al idioma precisamente. Pero es nada más que para que usted sepa que de pronto, a partir de una decisión gubernamental, pues se está encarando eso. Ahora, en cuanto a la lectura, también hay programas, ¿verdad?, que impulsan la lectura a través mismo en las ferias del libro, hay espacios para los niños y naturalmente eso que usted dice de leer a los niños, bueno, eso es lo lindo que nos ha pasado a nosotros, nos han leído, tal vez por eso podemos estar acá interesados en estos temas. Yo creo que eso es fundamental. Y creo que es fundamental que el niño tenga sus libros, que tenga un espacio donde pueda coleccionar sus libros, pueda amar a esos libros, pueda emocionarse con esos libros, porque el libro, y en eso el libro digital jamás va a llegar a ser lo que es el libro de papel. El libro de papel es realmente un compañero. Uno puede entrar en un mundo imaginario, puede vivir, digamos, aventuras reales o imaginarias, pero que realmente para uno, realmente son de una importancia tal que nos pueden cambiar intensamente, profundamente, el concepto, incluso la manera de ver la vida. Entonces tenemos que dar eso a los niños, que no se desesperen los editores. No vamos a dejar de amar el libro de papel. ¿Verdad? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Le doy la palabra a la presidenta para que levante la sesión. Bueno, estoy realmente muy satisfecha. Estoy muy satisfecha por la calidad de nuestros panelistas. Estoy muy satisfecha por la profundidad con que han tocado los temas en una brevedad supersónica. Estoy muy contenta con el coordinador que ha sabido manejar los tiempos y no tenemos que salir corriendo como la Cenicienta dejando un zapatito. Y estoy muy contenta con el público, con ustedes, porque los he visto muy interesados. Y les quiero decir una cosa, a mí me queda la gran experiencia de amar es bello. Es un idioma que realmente es rico, es un idioma que se presta a muchos matices que no debemos perder. Entonces, este congreso, creo yo, que nos ha ayudado a amar más el español, que acá en América se dice siempre el castellano, ¿no? Bueno, y levanto la sesión felicitando a todos los panelistas, al coordinador y al público. Gracias.